Continuando con la resolución de la actividad 23 de ejecución presupuestaria y estados contables, vamos a hacer el libro diario tal cual nos solicita la resolución de la actividad. Para ello, en principio, deberíamos contar con el enunciado, es decir, deberíamos tener a mano el enunciado, ya leído, en el cual tenemos la situación patrimonial al inicio, tenemos la ejecución de recursos desde el inicio, con las modificaciones presupuestarias, la ejecución de gastos y por último la ejecución cronológica de todos los hechos que acontecen durante el ejercicio que intervienen los recursos y los gastos. Así que a partir de tener en mano el enunciado, podemos no solamente confeccionar los estados, sino confeccionar el libro diario, que es lo que vamos a continuación realizar ahora. Es importante tener en cuenta que la lectura detallada y pormenorizada de todos los hechos que nos plantea el enunciado nos permite identificar las distintas etapas que debemos registrar en la contabilidad. Llámese en este caso una situación al inicio, derivando al cierre del ejercicio en el asiento final, las cuentas con cuentas patrimoniales, y toda la ejecución de los recursos y la ejecución de los gastos, tal cual como vimos en las actividades anteriores. La primera actividad, que era la actividad 13, que hablaba de los recursos, y la actividad 14, que hablaba de gastos. Bueno, ahora vamos a hacer una conjunción de esas etapas y la vamos a combinar con la contabilidad patrimonial. Bien, vayamos entonces a compartir un archivo que nos va a permitir realizar esta actividad. Vuelvo a repetir, como las explicaciones anteriores, al ser esto una planilla de cálculo, me permite trabajar con datos vinculados. En este caso voy a trabajar con un libro diario armado en esta herramienta de hoja de cálculo, que me permite a su vez trabajar con los mayores, es decir, cada cuenta que yo registre, tanto en el débito como en el crédito, me va a llevar esa información a los libros mayores. Para este tipo de actividad y para esta actividad específica es necesario realizar los mayores, que nos van a permitir realizar los asientos de cierre, tanto de recursos como de gastos, y la contabilidad patrimonial, al cerrar todas las cuentas patrimoniales. Bien, comencemos entonces. Para ello debemos tener, como les decía, la actividad en mano y empezar a identificar las distintas cuentas que debemos contabilizar. La cuenta corriente, los plazos fijos, los créditos, los bienes de uso, las deudas, el patrimonio y los resultados acumulados. Todo esto vamos a tener que volcar en el primer asiento del libro diario. Bien, comencemos entonces. Primera cuenta es la cuenta banco. Después la cuenta de plazo fijo, la cuenta de consumo, los créditos tributarios corrientes y los tributarios
no corrientes, los inmuebles y los terrenos. Toda esta información relevada del enunciado nos da una cuenta banco de 520, un plazo fijo de 380, bienes de consumo por 100, créditos tributarios corrientes por 20, créditos tributarios no corrientes por 30, inmuebles por 700 y terrenos por 1000. Vamos a la contraparte del asiento y tenemos una amortización acumulada, tenemos deudas a largo plazo, capital fiscal y el resultado acumulado. La amortización acumulada, tal como nos dice el enunciado, es de 84. Deudas largo plazo por 1840. 600 es el capital fiscal. Como yo les decía, cada vez que yo realizo el asiento, me va a contabilizar en los mayores, lo que me va a facilitar al cierre cerrar todos estos mayores, terminando en el asiento final de cierre. Bien, habiendo hecho el asiento de apertura, vamos a confeccionar el devengamiento de recursos. Para ello, nuevamente iremos al enunciado y buscaremos cuáles son los momentos de devengamiento de los recursos. Comenzando por los deudores tributarios del impuesto automotor y los deudores no tributarios, siguiendo por la cuenta de plazo fijo, continuando por las transferencias corrientes y las transferencias de capital, y por último la cuenta de préstamos a cobrar. La contraparte del asiento tenemos los ingresos tributarios y los no tributarios, los intereses ganados, las transferencias y el préstamo. Verán que cada una de las cuentas tiene su tipo. ¿Se entiende? Bien, vayamos a los deudores tributarios. Importe de 575, los no tributarios por 170, el plazo fijo de 10, las transferencias corrientes por 100, 110 de transferencias de capital y el préstamo a cobrar por 130. Vamos a llevarlo a la contraparte del asiento. Nuevamente, todas las transacciones que hacemos las vamos a llevar, en este caso, siempre a los mayores, que nos van a permitir, vuelvo a repetir,
hacer los asientos de cierre. Vamos a hacer un asiento ahora tal cual nos plantea la situación de un recupero de un plazo fijo a una cuenta, en este caso la cuenta banco, contra el plazo fijo. Por un total bien, vamos a hacer en este caso está mal la leyenda y es recaudación de recursos. Así como hacíamos el devengamiento, vamos a hacer la recaudación de recursos. Para lo cual, en un principio, necesitamos claramente de la cuenta banco y vamos a determinar todas las cuentas que habíamos generado en el asiento de devengamiento, cuáles son los importes que realmente fueron recaudados. Empezamos por el deudores tributarios por 530, créditos tributarios corrientes por 20, deudores no tributarios por 170, transferencias corrientes a percibir por 50, transferencias de capital a percibir por 105, por 130, ingresando al banco 1005. Seguramente si me voy al mayor, estoy viendo que me está incorporando los valores al libro mayor. Bien. Vamos a confeccionar el asiento correspondiente a la venta del terreno. La cuenta de venta del terreno a cobrar contra la cuenta de terrenos. Por un total de 800. Y vamos a proceder a contabilizar el ingreso de la venta del terreno por el total. Bien, continuamos. Pasamos a los gastos. Vamos al primer asiento que necesitamos registrar para los gastos o erogaciones, que va a ser el devengamiento. Nuevamente, podemos ir al planteo y buscar cada una de las cuentas que se han devengado de erogaciones. Empezando por la cuenta de sueldos y salarios, continuando por bienes de consumo y servicios no personales, por los automotores y el anticipo del automotor, los dos tipos de transferencias, los intereses y las deudas. Bien.
Pasemos a la contraparte. Pagar. Deudas comerciales a pagar. Transferencias separadas en corrientes capital. Los intereses y la deuda. Bien. Veamos entonces qué nos dice el planteo de cada uno de estos conceptos. Para sueldos tenemos 650, para bienes de consumo tenemos 300, tenemos 180 en servicios no personales, los 125 del automotor y el 125 del anticipo, las transferencias corrientes por 60 y las transferencias de capital por 66, los intereses por 40 y la deuda por 500, correspondiente al inciso 7. Sueldos 650, las deudas comerciales suman 730, las transferencias corrientes de 60, las de capital por 66, los intereses por 40 y por último la deuda. Bien, paso seguido vamos al asiento de cancelación o pago de los gastos, para lo cual claramente necesitaremos la cuenta banco contra las cuentas que generamos en el asiento anterior. Bien. Vamos a ver cuánto cancelamos de sueldos. Cancelamos, de acuerdo a lo que nos planteó, 600. De deudas comerciales, 716. 30 de transferencias corrientes, 63 de transferencias de capital, intereses por 20, la deuda por 400. Un total de erogaciones de 1.829. Vuelvo y lo voy a buscar en el libro mayor por 1.829. Muy bien. Vamos a hacer un asiento por la incobrabilidad. La cuenta de incobrables contra la cuenta de créditos tributarios corrientes. El planteo nos hablaba de 30. Y vamos a contabilizar las amortizaciones. Y busquemos las amortizaciones acumuladas de los inmuebles y de los vehículos. En este caso son inmuebles por 14 y vehículos por 25. La total de la amortización. Bien, nos habla de la utilización de bienes de consumo del ejercicio anterior, por consiguiente vamos a contabilizar el uso del consumo contra los bienes de consumo por un total de 26. Bien. Y acá viene y comienza la etapa de cierre de recursos y cierre de gastos, para lo cual fue la realización de todas las cuentas mayores
a los efectos de poder determinar los resultados y cancelar esos resultados contra las cuentas de cierre. Bien, si tenemos bien confeccionados los mayores, no nos va a costar trabajo identificar cuáles son las cuentas de resultado positivo y de resultado negativo. Procedemos entonces a hacer el cierre en principio de recursos. En primer término, cancelaremos la cuenta de ingresos tributarios. Los ingresos no tributarios. Intereses ganados. Y las transferencias corrientes y las transferencias de capital a la cuenta de cierre, resumen de ingresos y gastos. Veamos entonces si podemos encontrar las cuentas que debemos cerrar. En este caso tenemos ingresos tributarios e ingresos no tributarios como muestra. Son las cuentas que debemos cerrar en este asiento. Bien. En este caso 575 de ingresos no tributarios, 170 de ingresos no tributarios, 10 de intereses ganados, 100 de transferencias corrientes y 110 de transferencias. Un total de 960. Muy bien. Vamos a cerrar las cuentas de gastos, para lo cual también deberíamos ir a los mayores y empezar a buscar las cuentas de saldo y de resultado negativo. De sueldos y salarios, bienes de consumo, y cada una de ellas debe cerrarse en este asiento de cierre de gastos. La cuenta que vamos a utilizar entonces nuevamente es la cuenta de resumen de ingresos y gastos y buscaremos todas las cuentas de resultado negativo. Sueldos y salarios, consumo, servicios no personales, las transferencias corrientes y las transferencias de capital, la cuenta de incobrables, la cuenta de amortización y por último la cuenta de intereses. Vamos a buscar sueldos y salarios en el mayor. En este caso es por 650, bienes de consumo por 326, servicios no personales por 180, transferencias corrientes por 60, transferencias de capital por 66, incobrables por 30, amortización por 39 y por último los intereses por 4. El total de la cuenta de resumen de ingresos y gastos es por 1.391. Lo que nos queda es determinar el cierre de recursos y el cierre de gastos, para lo cual haremos la cuenta
de ahorro-desahorro. Llevando entonces la cuenta de desahorro de la gestión a la cuenta de resumen de ingresos y gastos por un total de 426. Nosotros miraríamos el mayor, tenemos la cuenta de resumen de ingresos y gastos por 965 y la cuenta de resumen de ingresos y gastos por el lado de los gastos por 1391. Vamos a pasar este asiento. Vamos a hacer un nuevo asiento. Para determinar el resultado del ejercicio, donde volcaremos el resultado del ejercicio contra la cuenta de desahorro por 400. Quedando entonces un resultado del ejercicio por 426. ¿Qué nos quedaría confeccionar en este momento? El asiento del cierre de las cuentas patrimoniales, para lo cual nuevamente debemos ir a buscar los mayores y buscar todas las cuentas patrimoniales para confeccionar el asiento de cierre, que asimismo nos permitirá confeccionar uno de los estados solicitados en el planteo. Busquemos entonces todos los mayores de cuentas activas, pasivas, patrimoniales y resultado y cerrémoslo en este último asiento. Bien. En principio, desde el lado pasivo, las deudas a largo plazo. Los préstamos, la porción de la deuda y los intereses a pagar. Bien, sueldos a pagar y deudas comerciales a pagar, las transferencias corrientes y las transferencias de capital, la amortización acumulada de los inmuebles y la amortización acumulada del vehículo, y por último, el capital fiscal y los resultados. Bien, vamos a buscar la contraparte del asiento, para lo cual debemos ir en principio a la cuenta banco y la cuenta de plazo fijo también, los deudores tributarios, el impuesto automotor, las transferencias corrientes y las transferencias de capital a percibir, como crédito, bienes de consumo alimentario, los inmuebles y los terrenos, voy a agregar filas para agregar
el automotor y el anticipo del automotor. Y para agregar, por último, veamos entonces cuáles son las deudas a largo plazo que nos han quedado con saldo. Y nos indican los mayores por 1.340. Los préstamos por 130 y vamos cerrando cada uno de los mayores. La porción de la deuda por 100, los intereses a pagar por 20, los sueldos a pagar en saldo de 50, las deudas comerciales por 14, las transferencias corrientes por 30, las transferencias de capital 3, la amortización acumulada de inmuebles por 98, de los vehículos por 25, el capital fiscal por 600 y el resultado acumulado por 226, cerrando todos los mayores que nos han quedado con saldo desde el lado del pasivo y el patrimonio. Busquemos las cuentas activas. El banco por 586, el plazo fijo por 300, los deudores por 45, las transferencias corrientes por 50, las de capital por 5, los bienes de consumo por 74, los inmuebles por 700, los terrenos por 200, automotores por 125 y el anticipo por 125, y por último, determinando el resultado del ejercicio por 426. De esta manera, hicimos el último asiento de cierre de cuentas, que a su vez claramente nos va a permitir confeccionar la situación al cierre que nos está solicitando